El millonario ve a la empleada llorando en el parque, pero cuando su hijo se acerca, algo inesperado sucede. Don Carlos observaba a Rosa desmoronarse en lágrimas en el banco de la plaza. Los hombros de ella temblaban mientras se cubría el rostro con las manos. Él dudó, dividido entre acercarse o fingir que no la había visto. Fue entonces cuando Mateo soltó su mano y caminó hacia ella. El niño se detuvo frente a Rosa e hizo algo que cambiaría todo para siempre. Mateo bajó el dedo lentamente, pero mantuvo los ojos fijos en el rostro empapado de Rosa. Don Carlos sintió las piernas pesadas mientras observaba la escena, dándose cuenta de que ese momento sencillo en la plaza estaba a punto de revelar algo mucho más grande de lo que imaginaba. El niño dio un paso más adelante, acercándose aún más a la mujer con uniforme azul y blanco que intentaba controlar las lágrimas. ¿Por qué está llorando, señora?, preguntó Mateo con esa franqueza brutal que solo tienen los niños, ladeando la cabeza con curiosidad genuina. Rosa parpadeó varias veces, intentando contener las lágrimas que insistían en caer. Abrió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Don Carlos vio cómo ella tragó saliva y se limpió el rostro con el dorso de la mano, dejando una mancha húmeda en la tela del uniforme. No es nada, mi amor, respondió ella al fin, con la voz ronca y temblorosa. Es solo cansancio. Mateo frunció el ceño, desconfiado de esa respuesta tan simple. Don Carlos dio 2 pasos adelante, saliendo completamente de la sombra de los árboles. El sonido de sus zapatos en el cascajo hizo que Rosa levantara los ojos bruscamente. Al verlo, se puso pálida como el papel. Don Carlos, exclamó, intentando levantarse rápidamente. No sabía que el señor estaba aquí. Disculpe, ya me iba. Las palabras salieron atropelladas, sin comas, sin pausas. Empezó a limpiarse el rostro frenéticamente con las manos, alisando el uniforme que parecía fuera de lugar en ese ambiente de descanso. Rosa, está todo bien, dijo don Carlos, levantando la mano en un gesto para que se calmara. Siéntese, por favor. Ella dudó, mirando a los lados como buscando una ruta de escape. Sus ojos revelaban no solo tristeza, sino un miedo real, el pavor de quien teme perder su única fuente de sustento. Siéntese, pidió Mateo, jalando suavemente la falda de su uniforme. Había algo tan dulce en ese ruego que Rosa no pudo negarse. Volvió a sentarse en el banco de madera gastada, con las manos cruzadas en el regazo y los ojos fijos en el suelo de tierra apisonada. Don Carlos se acercó y se sentó al otro lado, dejando suficiente espacio para no invadirla, pero lo bastante cerca para mostrar que no se iba. Mateo se quedó de pie entre los dos, balanceándose de un pie al otro. No necesita darme explicaciones, comenzó don Carlos, escogiendo cada palabra con cuidado. Pero si quiere hablar, aquí estoy. El silencio se extendió por largos segundos. Rosa se mordió el labio inferior con fuerza, sus dedos apretándose unos contra otros hasta ponerse blancos. Don Carlos vio caer una lágrima sobre la tela azul del uniforme, formando una mancha oscura. Mi hijo está enfermo, dijo Rosa de repente, las palabras saliendo como una confesión arrancada a la fuerza. Don Carlos sintió un nudo en el pecho. Conocía a Rosa desde hacía 2 años. Ella entraba, limpiaba, cocinaba, salía discreta y eficiente, pero nunca se había detenido a pensar que pudiera tener hijos, problemas, una vida entera fuera de los muros de su casa grande. ¿Cuánto tiempo?, continuó ella, más para sí misma que para él. ¿Cuánto tiempo llevo fingiendo que todo está bien? ¿Cuánto tiempo sonrío y digo que sí, que puedo quedarme hasta más tarde, que puedo trabajar el sábado también? La voz de ella fue subiendo, ganando una urgencia desesperada que hizo que don Carlos se inclinara hacia adelante, prestando total atención. Mi hijo tiene 5 años y está solo en casa porque yo necesito trabajar. Tiene fiebre desde hace 3 días y no puedo llevarlo al médico porque el centro de salud solo atiende por la mañana y yo entro a su casa a las 6. A las 6 de la mañana, don Carlos, todos los santos días. Don Carlos sintió que algo se rompía dentro de él.
La rutina que consideraba normal, eficiente, bien organizada, de pronto revelaba su cara cruel. Rosa llegaba a su casa antes de que él despertara. Preparaba el café que él tomaba sin pensar. Mantenía todo funcionando perfectamente mientras su propio hijo se consumía solo. ¿Por qué nunca me lo dijo?, preguntó. Y había genuina confusión en su voz. Rosa soltó una risa amarga, sin humor. ¿Decir qué? ¿Qué necesito faltar? ¿Qué necesito salir más temprano? ¿Tiene idea de cuántas mujeres estarían dispuestas a tomar mi lugar? ¿Cuántas madres desesperadas tocan a la puerta de su casa cada mes dejando su teléfono, pidiendo una oportunidad? Por fin lo miró y don Carlos vio allí un agotamiento que iba mucho más allá del cansancio físico. Era el cansancio del alma, de quien lucha todos los días contra un sistema que no ofrece opciones. No puedo perder este trabajo. No puedo. Mateo se acercó más a Rosa y puso su manita en la rodilla de ella. Mi mamá también se enferma a veces, dijo con esa lógica simple de niño. Entonces papá llama al doctor a la casa. Rosa cerró los ojos. Una nueva ola de lágrimas bajó por su rostro. Don Carlos sintió el peso de esas palabras como un golpe en el estómago. Claro. Él llamaba al médico a casa, pagaba consultas privadas, compraba medicinas importadas sin mirar el precio. Y allí estaba su empleada, la mujer que preparaba el desayuno de su hijo todos los días, incapaz de llevar a su propio hijo al centro de salud. ¿Cómo se llama él?, preguntó don Carlos, dándose cuenta de que ni siquiera sabía eso de su vida. Rosa abrió los ojos, sorprendida con la pregunta. Santiago, respondió bajito. Santiago tiene 5 años, cumple años en agosto. Don Carlos asintió, grabando eso en su memoria como si fuera la información más importante del mundo. ¿Y el padre de él? Rosa desvió la mirada, fijándola en un árbol lejano. Se fue cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre. Nunca más lo vi. Se limpió la nariz con el dorso de la mano. Un gesto simple que revelaba toda su vulnerabilidad. Pero está bien. Nos arreglamos. Siempre nos hemos arreglado. Don Carlos miró a Mateo, que ahora jugaba con una piedrita en el suelo, ajeno a la complejidad de la conversación de adultos. Su hijo, sano, bien alimentado, con juguetes regados por 3 habitaciones diferentes, con médico particular, con seguro médico, con todo lo que el dinero podía comprar. Rosa, dijo él, y no era un pedido, era una decisión. Mañana llega más tarde. Lleva a Santiago al médico, hazle los exámenes que necesite, compra los remedios y tráeme los recibos. Rosa negó con la cabeza desesperadamente. Don Carlos, no puedo aceptar eso. No estoy pidiendo caridad. No es caridad, respondió él con firmeza, que hasta a sí mismo lo sorprendió. Es lo mínimo. Es menos que lo mínimo. Se pasó la mano por el cabello, frustrado consigo mismo, con su propia ceguera. Rosa, llevas 2 años trabajando en mi casa. 2 años. Y nunca te pregunté si tenías hijos, nunca te pregunté si necesitabas algo, ni siquiera lo pensé. La voz le falló, cargada de una culpa que apenas comenzaba a tomar forma. Esto no es sobre caridad, es sobre vergüenza. Mi vergüenza. Rosa se quedó en silencio, procesando esas palabras. Mateo se levantó y sacudió los pantalones, quitándose el polvo de las manitas. Papá, ¿podemos ir por un helado?, preguntó, señalando el carrito amarillo del otro lado de la plaza. Don Carlos miró a su hijo, luego a Rosa. Una idea simple, pero revolucionaria en su sencillez, surgió en su mente. ¿Quieres un helado?, le preguntó a ella. Rosa parpadeó, confundida. Yo. Sí, ¿quieres un helado? Ella dudó como si la pregunta fuera una trampa, un examen que podía reprobar. Hace mucho tiempo que no como helado, admitió al fin, dando una sonrisa pequeña, la primera desde que don Carlos la había encontrado allí.
Los tres caminaron hasta el carrito. Mateo pidió uno de chocolate, embarrándose inmediatamente la cara con la primera lamida. Don Carlos pidió uno de limón. Rosa se quedó parada, mirando las opciones como si estuviera frente a una decisión imposible, como si cada sabor costara una fortuna. Puedes elegir el que quieras, dijo don Carlos gentilmente. Fresa, dijo ella al fin, casi susurrando. El heladero les entregó los helados y don Carlos pagó sin pestañear. Volvieron al banco. Mateo comía el helado con esa desordenada característica de niño. Rosa sostenía el suyo con las dos manos, mirándolo como si fuera algo precioso, un lujo que no se permitía desde hacía mucho. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un día libre?, preguntó don Carlos. Rosa pensó por un largo momento. Navidad del año pasado, pero trabajé medio día porque doña Laura iba a recibir a la familia. Don Carlos frunció el ceño, una irritación creciendo dentro de él. Doña Laura te pidió que trabajaras en Navidad. No lo pidió exactamente, explicó Rosa rápidamente, como defendiendo a la patrona, pero comentó que iba a haber mucha gente, que iba a ser corrido, y yo ofrecí. Necesitaba las horas extras. Don Carlos sintió crecer la rabia, pero no era contra Rosa, era contra sí mismo, contra su esposa, contra todo el sistema que permitía que eso pasara. Como nunca lo había notado, como había sido tan ciego. A partir de ahora, tienes todos los domingos libres, dijo con determinación. Y un sábado al mes también. Rosa abrió mucho los ojos. Pero, don Carlos, no puedo. Si puedes. Y lo harás. La miró con una seriedad que no dejaba espacio para argumentos. Rosa, ¿eres humana? Tienes un hijo, tienes una vida, no puedes pasar todos los días trabajando. Ella se quedó callada un momento, luego preguntó bajito. ¿Y doña Laura? ¿Va a estar de acuerdo? Don Carlos suspiró. Doña Laura, su esposa, la mujer que se quejaba cuando la cena no estaba exactamente como quería, que dejaba notas por toda la casa con instrucciones detalladas. Que trataba a Rosa como una extensión de los electrodomésticos. Déjame a doña Laura a mí, dijo. Y había una determinación en su voz que no dejaba dudas. Mateo terminó el helado y se limpió las manos en el pantalón, para el silencioso desespero de don Carlos. Papá, ¿el hijo de la señora puede venir a jugar a casa?, preguntó de repente. Rosa casi se atragantó con el helado. Mateo, no es así como funcionan las cosas, comenzó don Carlos, pero el niño lo interrumpió. ¿Por qué? Él tiene mi edad. Podemos jugar con mis carritos. Tengo muchos carritos. ¿Puedo prestarle? Don Carlos miró a Rosa. Ella estaba roja, claramente avergonzada. Mateo, Santiago está enfermo ahora, explicó. Pero cuando se mejore, si Rosa quiere, podrán conocerse. Rosa miró a don Carlos con una expresión que él no logró descifrar del todo, gratitud, desconfianza, miedo, tal vez todo junto. El señor no tiene que hacer esto, dijo. Lo sé que no tengo que hacerlo, respondió don Carlos, pero quiero. Se quedaron allí sentados mientras el sol comenzaba a bajar lentamente en el horizonte. La plaza se iba vaciando poco a poco. Madres recogían a sus hijos. Parejas de ancianos terminaban sus caminatas. La vida seguía su curso normal, indiferente a esa conversación que estaba cambiando algo fundamental entre esas tres personas. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo don Carlos después de un largo silencio. Rosa asintió, terminando el último pedazo de helado. «¿Por qué no pediste ayuda antes? ¿Por qué esperaste hasta estar llorando sola en una plaza?» Rosa soltó una risa triste, sin alegría. «Porque tengo orgullo, don Carlos». «Orgullo idiota, tal vez, pero lo tengo. Porque me criaron creyendo que uno tiene que arreglársela solo, porque mi mamá trabajó hasta el último día de su vida y nunca le pidió nada a nadie». Hizo una pausa, mirando sus propias manos. «Porque tengo miedo».
¿Miedo de qué? De ser débil, de ser una carga, de perder el respeto de la gente. Lo miró directamente y don Carlos vio una sinceridad brutal en esos ojos cansados. El Señor no entiende lo que es despertarse todos los días sabiendo que eres desechable, que si flaqueas, si muestras que no aguantas, hay una fila de gente esperando para tomar tu lugar. Eso nos cambia, nos hace tragarnos todo, aguantar todo, sonreír aunque nos estemos desmoronando por dentro. Don Carlos sintió las palabras como un golpe en el estómago. Nunca había pensado en eso. Nunca había considerado lo que significaba vivir con esa inseguridad constante, esa vulnerabilidad permanente. Tú no eres desechable, dijo. Y había una intensidad en su voz que hizo que Rosa lo mirara directamente. No eres una pieza que se puede cambiar. Eres una persona, una madre, una mujer que merece dignidad y respeto. Rosa parpadeó rápidamente, intentando contener nuevas lágrimas. Gracias, susurró. Mateo se había alejado unos metros y estaba persiguiendo una paloma, pero siempre dentro del campo de visión de don Carlos. Su hijo es muy educado, comentó Rosa, observando a Mateo. El señor lo crió bien. Don Carlos dio una sonrisa amarga. No puedo llevarme el crédito. Quien pasa el día con él es la niñera y usted cuando él se despierta temprano por la mañana. Rosa asintió. Siempre se despierta antes de las 7. Baja a la cocina buscándolo a usted o a doña Laura. Generalmente soy yo la que está ahí. ¿Y qué hacen?, preguntó don Carlos, genuinamente curioso sobre esos momentos que nunca había presenciado. Conversamos. Me cuenta sobre sus sueños, sobre lo que quiere hacer en el día. A veces ayuda a preparar el desayuno. Le gusta romper los huevos, aunque haga desastre. Don Carlos sintió algo extraño en el pecho, celos, gratitud, culpa por no estar presente en esos momentos íntimos con su propio hijo. ¿Habla de mí? La pregunta salió antes de que pudiera pensarlo mejor. Rosa lo miró con gentileza. Habla. Dice que el papá es el hombre más importante del mundo, que el papá construye edificios enormes, que un día él va a ser igual al papá. Don Carlos desvió la mirada, incómodo con el peso de la admiración de su hijo. Trabajo demasiado. Salgo temprano, vuelvo tarde. Los fines de semana siempre hay algo, siempre hay. Él sabe que el Señor trabaja por él, dijo Rosa. Pero, don Carlos, ¿puedo decirle una cosa? Él asintió. No necesita edificios, necesita a usted. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una verdad innegable. Don Carlos sabía que ella tenía razón. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero era más fácil ignorarlo, más fácil convencerse de que estaba haciendo lo mejor para la familia. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo consigues trabajar tanto y seguir estando presente para Santiago? Rosa soltó un suspiro largo y doloroso. No lo consigo. Esa es la verdad. Salgo de casa antes de que él despierte. Vuelvo cuando ya está cansado. La vecina que lo cuida durante el día dice que pasa horas en la ventana esperando que yo llegue. La voz se le quebró. Ayer me preguntó si ya no lo quería, si por eso me quedaba tanto tiempo fuera. Tiene 5 años y cree que su mamá no lo quiere. Don Carlos no sabía qué decir. Cualquier palabra de consuelo parecería vacía, inadecuada ante un dolor tan real. Lo siento, dijo finalmente. ¿Por qué? Por formar parte de un sistema que te obliga a elegir entre alimentar a tu hijo y estar presente para él, por nunca haber pensado en esto antes, por haber sido ciego y egoísta. Rosa negó con la cabeza. El Señor no tiene la culpa de cómo funciona el mundo. Pero tengo la culpa de cómo funciono yo dentro de él, rebatió don Carlos. Tengo culpa de nunca haber preguntado, de nunca haber visto, de haberte tratado como invisible. Mateo volvió corriendo, sin aliento. Papá, hay un perro allá. ¿Puedo ir a verlo? Don Carlos miró hacia donde señalaba su hijo. Un Golden Retriever jugaba con su dueño.
Puedes ir. Pero pide permiso antes de acariciarlo. Mateo salió corriendo de nuevo. Don Carlos y Rosa se quedaron observando. Quiere un perro desde hace meses, comentó don Carlos. Doña Laura no deja. Dice que es sucio, que da trabajo. ¿Y usted? ¿Qué piensa usted? Don Carlos pensó. Creo que un niño debería tener un perro. Creo que debería tener la chance de ser niño, de hacer desorden, de tener responsabilidades pequeñas y adecuadas para su edad. Rosa sonrió. Entonces tal vez debería regalarle el perro. Doña Laura se va a poner furiosa. A veces hay que hacer lo correcto, aunque alguien se enoje, dijo Rosa. Y había una sabiduría en esas palabras que venía de años de lucha y supervivencia. Don Carlos la miró con renovado respeto. Eres más sabia que yo. No lo soy, respondió. Solo estoy cansada. Y cuando uno está cansado, deja de fingir, deja de esconderse, queda solo la verdad. ¿Y cuál es tu verdad, Rosa? Ella tardó en responder. Cuando habló, la voz estaba firme, cargada de una determinación que contrastaba con su fragilidad aparente. Mi verdad es que amo a mi hijo más que a todo, que haría cualquier cosa por él, que trabajo hasta que me duelan los huesos porque quiero que tenga una vida mejor que la mía, que estudie, que tenga opciones. Que no tenga que humillarse ni apagarse para sobrevivir. Don Carlos sintió un nudo en la garganta. Lo tendrá. Me voy a encargar de eso. Rosa lo miró con escepticismo. ¿Cómo? No lo sé todavía, admitió don Carlos. Pero lo voy a descubrir. Tienes mi palabra. La palabra de un hombre rico no vale mucho para quien es pobre, dijo Rosa. Y no había rabia en su voz, solo la constatación amarga de quien ya había oído muchas promesas vacías. Ya he oído muchas promesas en la vida. Pocas se cumplieron. Entonces voy a ser diferente, dijo don Carlos. Voy a demostrarte que no todos son iguales. Rosa no respondió de inmediato. Había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en promesas, pero había algo en los ojos de don Carlos, una sinceridad que no podía ignorar por completo. El cielo se estaba poniendo anaranjado, pronto sería de noche. Rosa miró el reloj viejo en su muñeca y se sobresaltó. Tengo que irme, dijo, levantándose bruscamente. Santiago debe estar esperándome. La vecina que se queda con él solo puede hasta las 6. Don Carlos también se levantó, sintiendo una urgencia repentina. ¿Vas a poder llegar a casa a tiempo para llevarlo al médico mañana por la mañana? Voy a intentarlo. No intentes. Ve y envíame la cuenta de todo, remedios, exámenes, consulta, todo. Rosa dudó, luego asintió lentamente. Gracias, don Carlos, de verdad. No me agradezcas. Y deja de llamarme señor, llámame Carlos. Ella dio una sonrisa pequeña. No sé si pueda. Me criaron para respetar a los patrones. Entonces empieza a desaprender eso, dijo él gentilmente. Porque no trabajas para un patrón. Trabajas conmigo y yo trabajo contigo. Somos un equipo. Rosa no dijo nada, pero don Carlos vio cómo sus ojos brillaron de nuevo. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo después de unos pasos. ¿Don Carlos? Sí. ¿Por qué está haciendo esto? Porque de repente me importa. Don Carlos pensó en la pregunta. Era justa, era necesaria, merecía una respuesta honesta. Porque mi hijo me recordó que debo ser humano, respondió, porque tú me mostraste cuánto estaba ciego. Porque me di cuenta de que puedo tener dinero, poder, éxito, pero si no tengo compasión, no tengo nada. Rosa asintió lentamente. Espero que esa compasión dure más que hoy. Va a durar, prometió don Carlos. Te lo garantizo. Mateo volvió corriendo, emocionado. Papá, el señor dijo que el perro se llama Miel y me dejó acariciarlo. Me lamió la mano. Don Carlos sonrió. Qué bueno, hijo.
¿Podemos tener un perro, papá? Por favor, prometo cuidarlo bien. Don Carlos miró a Rosa, quien le dio una sonrisa de aliento. Vamos a hablar de eso en casa, dijo. Pero el tono dejaba claro que no era un no. Mateo celebró como si ya lo hubiera ganado. Rosa comenzó a alejarse, caminando despacio hacia la salida de la plaza. Rosa, gritó don Carlos. Ella se volvió. Mañana, después de que lleves a Santiago al médico, quiero que vengas a trabajar, pero no a limpiar la casa. Quiero que me cuentes todo sobre tu vida, sobre tus dificultades, sobre lo que necesitas. Vamos a sentarnos y conversar como personas, como iguales. Rosa se quedó parada un momento, procesando esas palabras. ¿Y si a doña Laura no le gusta? Don Carlos respiró hondo, sintiendo una determinación crecer dentro de él como una llama. A partir de hoy, Rosa, las cosas van a ser diferentes en mi casa. Y quien no consiga adaptarse a tratarte con el respeto que mereces, va a tener que lidiar conmigo. Rosa se quedó parada en la acera por algunos minutos después de que el auto de don Carlos desapareciera en la esquina, intentando procesar todo lo que había pasado esa tarde. Las palabras de él resonaban en su mente como un eco imposible, promesas que parecían demasiado grandes para ser reales. Miró el celular nuevo en sus manos, aún sin creer del todo, y comenzó a caminar hacia la parada del autobús con pasos lentos. Como si estuviera despertando de un sueño y temiera que cualquier movimiento brusco la devolviera a la realidad cruel de siempre. El autobús tardó 45 minutos en llegar, abarrotado como siempre en esa hora pico. Durante todo el trayecto, ella apretó la bolsa con fuerza, protegiendo los 200 pesos que don Carlos le había dado, como si fueran lo más precioso del mundo. Con cada sacudida del vehículo viejo, pensaba en Santiago, en su rostro febril ardiendo de calor, en la tos seca que no pasaba desde hacía días, en cómo gemía bajito durante el sueño inquieto. Cuando por fin llegó a casa, subiendo los 3 tramos de escalera del edificio viejo porque el ascensor llevaba meses descompuesto, encontró a Santiago acostado en el sofá pequeño de la sala. Con la frente caliente por la fiebre, los ojos vidriosos de quien está enfermo desde hace días sin tratamiento adecuado. La vecina, doña Consuelo, estaba sentada a su lado con una expresión preocupada que hizo que el corazón de Rosa se acelerara en el pecho. La mujer tenía unos 60 y tantos años, el cabello gris recogido en un moño flojo, y cuidaba a Santiago desde que era bebé, cobrando una cantidad simbólica que aún así pesaba en el presupuesto siempre ajustado. ¿Cómo está?, preguntó Rosa, corriendo hacia su hijo y poniendo la mano en su frente, sintiendo el calor excesivo que emanaba de la piel pequeña. La fiebre volvió a subir después del almuerzo, respondió doña Consuelo, levantándose con dificultad. La artrosis hacía que cada movimiento fuera un esfuerzo visible. No quiso comer nada en todo el día, solo tomó agua cuando insistí mucho y se queja de que le duele tragar. Le di el remedio que dejaste, pero casi no sirvió de nada. Está muy débil, pobrecito. Rosa besó la frente de su hijo, sintiendo solo el calor de la fiebre, pero también la culpa que la consumía por dentro como un ácido corrosivo. Culpa por no estar presente cuando más la necesitaba, por tener que elegir entre alimentar a su hijo y cuidarlo cuando estaba enfermo. Por vivir en una sociedad que la obligaba a hacer esas elecciones imposibles todos los días. Mamá, murmuró Santiago, abriendo los ojos con dificultad, los párpados pesados de cansancio y fiebre alta. ¿Volviste temprano hoy? Sí, mi amor. Y mañana vamos al médico. Al médico de verdad, no al centro de salud. Santiago intentó sonreír, pero no tenía fuerzas ni para eso. Los labios agrietados se curvaron levemente mientras preguntaba con esa inocencia devastadora que solo tienen los niños. ¿Conseguiste dinero para pagar al doctor? La pregunta golpeó a Rosa como un puñetazo en el estómago, quitándole todo el aire de los pulmones. Un niño de 5 años no debería preocuparse por dinero para ir al médico. No debería saber que hay médicos diferentes para personas diferentes, que la salud tiene precio y que su madre muchas veces no puede pagar ese precio.
Ella contuvo las lágrimas con toda la fuerza que tenía y asintió, pasando la mano por los cabellos sudados y pegados en la frente de su hijo. Sí, mi tesoro. Todo va a estar bien ahora. Vas a tomar remedio bueno, vas a mejorar rápido, vas a volver a jugar y a correr. Después de que doña Consuelo se fue, agradeciendo los 20 pesos del día y prometiendo volver al día siguiente si Rosa lo necesitaba. Ella preparó un té tibio de manzanilla para Santiago y consiguió que tomara algunos sorbos pequeños, aunque le doliera la garganta inflamada con cada trago. Se quedó toda la noche despierta, sentada en el suelo frío junto al sofá donde Santiago dormía, cambiando compresas de agua fría en su frente cada 30 minutos. Midiendo la temperatura con el termómetro viejo que ya no marcaba bien, rezando bajito a todos los santos que conocía para que la fiebre cediera, para que su hijo aguantara firme hasta la mañana siguiente. La madrugada fue larga y torturante, marcada por los gemidos bajos de dolor de Santiago y las lágrimas silenciosas de Rosa, que se sentía completamente impotente ante el sufrimiento de su hijo, preguntándose si era una buena madre, si estaba haciendo todo bien, si merecía tener un hijo tan bueno en un mundo tan difícil. A las 5 de la mañana, por primera vez en 2 años enteros, Rosa no se levantó para ir a trabajar. No se puso el uniforme azul y blanco que usaba religiosamente todos los días. No tomó el autobús abarrotado de las 5:30 de la mañana. No llegó a la casa de los Montegro a las 6 en punto, como siempre hacía con puntualidad británica. Se quedó allí sosteniendo la manita caliente de Santiago, esperando que el día aclarara lentamente para llevarlo al médico. Sintiendo una mezcla extraña de alivio por poder estar presente y un miedo profundo a que todo aquello fuera solo un sueño pasajero. A las 7 de la mañana, cuando Santiago por fin despertó, la fiebre había bajado solo un poco, pero consiguió abrir los ojos y reconocer a su madre a su lado. Rosa preparó un atol bien ralo que él tomó poco a poco, quejándose del dolor intenso en la garganta, pero haciendo esfuerzo porque sabía que su mamá se preocupaba aún más cuando no comía absolutamente nada. Lo ayudó a tomar un baño tibio. Le puso la ropa más bonita que tenía, un pantalón de mezclilla que ya le quedaba corto en las piernas y una camiseta azul clara que había comprado en una tienda de segunda mano algunos meses atrás. A las 8:40 de la mañana, estaban en la puerta de la clínica privada que don Carlos había indicado, un edificio moderno de vidrio espejado y concreto aparente en un barrio exclusivo que Rosa rara vez visitaba, donde las calles estaban impecablemente limpias, las aceras sin baches ni basura acumulada, y los autos estacionados valían más que toda su casa. El ambiente interno de la clínica era completamente diferente del centro de salud público donde normalmente llevaba a Santiago cuando conseguía tiempo. Aire acondicionado funcionando perfectamente y manteniendo una temperatura agradable, sillas tapizadas y cómodas en lugar de bancos duros de plástico rajado, revistas recientes y coloridas en las mesitas de centro. Un acuario enorme con peces tropicales coloridos que hizo sonreír a Santiago por primera vez en días, olvidando momentáneamente el dolor y el malestar. La recepcionista, una mujer joven con bata blanca impecable, los atendió con una gentileza profesional que Rosa no estaba acostumbrada a recibir en ambientes médicos. Buenos días, ¿tienen cita programada? Sí, respondió Rosa, mostrando el papel con la información que don Carlos había anotado con letra cuidada, Santiago Santos, 9 de la mañana. La recepcionista tecleó rápidamente en la computadora moderna y sonrió. Lo encontré aquí en el sistema. Pueden sentarse, por favor. El doctor Enrique ya los va a llamar. ¿Quieren agua, jugo? Rosa se sentó con Santiago en el regazo, aunque ya era grande para eso, pero necesitaba sentir a su hijo cerca. Necesitaba tener la certeza física de que estaba allí, de que por fin estaba recibiendo el cuidado médico que merecía. Miró discretamente alrededor, observando a las otras personas en la sala de espera, mujeres bien vestidas con bolsos de marca caros, hombres de traje manipulando celulares modernos, niños con ropa limpia y zapatos nuevos.
Se sintió fuera de lugar y avergonzada con su vestido sencillo y su bolso viejo de cuero sintético, pero intentó ignorar ese sentimiento incómodo, enfocándose solo en que Santiago por fin sería atendido por un médico especialista de verdad. La consulta fue rápida pero extremadamente completa, todo lo que Rosa había soñado pero nunca conseguido en el centro de salud público. El médico, un hombre de mediana edad con lentes de armazón dorado y barba gris bien recortada, examinó a Santiago con cuidado y paciencia infinita, escuchó su pecho con el estetoscopio moderno. Miró la garganta inflamada con una linternita especial, hizo preguntas detalladas sobre los síntomas mientras anotaba todo en un expediente electrónico. No mostraba prisa, no parecía preocupado por la fila de pacientes esperando afuera. Dedicaba toda su atención a ese niño pequeño. Es una infección bacteriana en la garganta, diagnosticó el médico después de algunos minutos de examen cuidadoso. Bastante avanzada, lamentablemente. Si hubieran esperado unos días más sin tratamiento adecuado, podría haber evolucionado a una amigdalitis aguda severa o incluso a algo más serio, como fiebre reumática. Rosa sintió que las piernas le temblaban aunque estuviera sentada, el mundo girando a su alrededor. La culpa volvió con fuerza total, apretándole el pecho como una prensa de hierro. Casi había perdido a su hijo por miedo a faltar al trabajo. ¿Pero va a estar bien?, preguntó con la voz completamente temblorosa, sosteniendo las manos de Santiago entre las suyas. Sí, puede estar absolutamente tranquila, respondió el médico con una sonrisa reconfortante y profesional. Con el antibiótico correcto y el reposo adecuado, en una semana estará completamente recuperado y jugando normalmente. Pero es fundamental que tome la medicación al pie de la letra, sin interrumpir el tratamiento aunque los síntomas mejoren antes. El médico recetó antibiótico de última generación, antitérmico de acción prolongada, un jarabe especial importado para la tos y pastillas anestésicas para aliviar el dolor de garganta. Explicó pacientemente cada medicamento, cómo administrarlo, en qué horarios, cuáles eran los posibles efectos secundarios. Rosa escuchaba todo con atención total, grabando cada palabra como si su vida dependiera de ello. En la farmacia de la propia clínica moderna y bien iluminada, Rosa miró los precios de los medicamentos prescritos y sintió que el estómago se le revolvía por completo. 730 pesos era más de la mitad de su salario mensual de 1.300 pesos. Si no fuera por el dinero que don Carlos había dado con tanta generosidad, simplemente no habría podido comprar todo de una vez. Habría tenido que elegir solo uno o dos remedios, los más baratos, y rezar desesperadamente para que fueran suficientes. Pero tenía los 200 pesos que don Carlos le había dado más el dinero que había ahorrado centavo a centavo durante meses. Así que pudo pagar sin necesidad de fiar ni de plazos. De vuelta en casa, con las bolsas pesadas llenas de medicinas, Rosa le dio la primera dosis del antibiótico a Santiago junto con el antitérmico, siguiendo rigurosamente las instrucciones detalladas del médico. Lo acostó en su propia cama, acomodó todos los almohadones disponibles para que estuviera más cómodo y lo cubrió con la sábana más limpia que tenía. Mamá, dijo Santiago después de tomar los remedios, con la voz aún débil y ronca, pero un poco menos sufrida. Hoy no vas a trabajar. No, mi amor. Hoy me quedo aquí contigo todo el día. Voy a preparar un almuerzo rico. Vamos a ver tus dibujos favoritos. Voy a leerte esas historias que más te gustan. Santiago sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, que iluminó su rostro pálido y cansado por primera vez en días. Hace mucho tiempo que no te quedas conmigo por la mañana. Hace mucho tiempo que no vemos dibujos juntos. Las palabras de su hijo la golpearon como una puñalada certera y dolorosa en el corazón. Tenía razón, una razón devastadora e innegable. Hacía meses, tal vez un año entero, que ella no estaba presente en las mañanas de él, siempre corriendo desesperadamente para tomar el autobús de las 5:30, llegando a casa cuando él ya estaba cansado, irritado y sin energía para jugar o conversar. Había perdido tantos momentos preciosos y únicos, tantas mañanas que nunca volverían.
A partir de ahora va a ser diferente, prometió ella, sin saber aún si se lo prometía a él o se hacía una promesa desesperada a sí misma. Vamos a tener más tiempo juntos, vamos a poder hacer más cosas, conversar más, jugar más. Esa tarde, mientras Santiago dormía profundamente por primera vez en días, finalmente descansando de verdad gracias a los medicamentos adecuados, Rosa le envió un mensaje cuidadoso a don Carlos por el celular nuevo. Tecleando lentamente, eligiendo cada palabra como si estuviera redactando un documento oficial. Buenas tardes, don Carlos. Santiago fue al médico esta mañana. El diagnóstico es infección bacteriana en la garganta. Ya está tomando antibiótico y otros remedios. Gasté 730 en total. Guardé todas las facturas organizadas. Gracias por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Gracias por darme esta oportunidad de cuidar a mi hijo. La respuesta llegó en pocos minutos, haciendo vibrar suavemente el celular en su mano temblorosa. Excelente, Rosa. Me alegra mucho que estés siendo tratado adecuadamente. Descansa hoy. Aprovecha para estar con tu hijo. Mañana vienes a trabajar a las 10 de la mañana. Trae las facturas del médico y de la farmacia para arreglar cuentas. Y puedes estar completamente tranquila, no me debes absolutamente nada. Rosa leyó el mensaje 3 veces, 4, 5, aún sin poder creer del todo lo que estaba pasando. Las 10 de la mañana, 4 horas preciosas más con su hijo todas las mañanas, 4 horas que significaban poder desayunar tranquilos juntos, poder ayudarlo a prepararse para la escuela sin prisa. Poder llevarlo hasta la puerta y verlo entrar seguro. Era como recuperar pedazos fundamentales de vida que pensaba haber perdido para siempre. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en la imponente mansión de los Montegro, don Carlos se preparaba para enfrentar la conversación más difícil y necesaria de todo su matrimonio. Llegó a casa a las 7 de la noche, más temprano que su horario habitual, despidiendo al chofer particular y manejando él mismo el auto importado. Necesitando el tiempo solo en el tráfico intenso para organizar cuidadosamente los pensamientos, preparar los argumentos, encontrar las palabras exactas para una charla que sabía que sería explosiva. Encontró a doña Laura en el comedor formal, sentada a la cabecera de la mesa de caoba maciza que fácilmente acomodaba a 12 personas pero que generalmente recibía solo a los 2. Hojeando una revista cara de decoración internacional mientras tomaba vino blanco francés en una copa de cristal austriaco. La mesa estaba puesta para 2, como siempre, con la precisión quirúrgica que ella exigía, servilletas de lino perfectamente dobladas, cubiertos de plata antigua dispuestos en el orden protocolar correcto. Platos de porcelana inglesa sin una sola mancha. Llegas temprano hoy, comentó doña Laura sin siquiera levantar la vista de la revista importada, pasando una página con total desinterés por su marido. Reunión cancelada o problema en la empresa. Tenemos que hablar urgentemente, dijo don Carlos, sentándose a la mesa sin quitarse la chaqueta cara, sin relajarse, manteniendo la postura tensa de quien está a punto de entrar en una batalla decisiva. Doña Laura finalmente levantó los ojos perfectamente maquillados, percibiendo algo diferente y preocupante en el tono de voz de su marido, una seriedad que no era común en las conversaciones rutinarias. ¿Hablar sobre qué exactamente? Sobre Rosa, sobre esta casa, sobre cómo tratamos a las personas que trabajan para nosotros, sobre en quienes nos hemos convertido a lo largo de los años sin siquiera darnos cuenta. Doña Laura dejó la revista a un lado con un suspiro impaciente y audible, tomó la copa de vino y giró el líquido dorado con movimientos automáticos. Ah, entonces es sobre la empleada doméstica. Ya imaginaba que ibas a llegar a casa con alguna historia dramática y sentimental. Mateo comentó durante la cena que tomaron helado juntos en la plaza. Me pareció completamente inapropiado y fuera de lugar, Carlos. Don Carlos respiró hondo, haciendo un esfuerzo consciente por controlar la irritación que ya empezaba a hervir peligrosamente dentro de él. No fue inapropiado, Laura. Fue humano, fue decente, fue lo mínimo que cualquier persona civilizada haría.
El hijo de ella estaba enfermo desde hacía 3 días seguidos, con fiebre alta, y no podía llevarlo al médico porque tenía un miedo real y justificado de perder el empleo si faltaba un solo día. ¿Y cuál es exactamente la novedad en eso?, dijo doña Laura encogiéndose de hombros con total indiferencia, la voz cargada de una frialdad que hizo que don Carlos sintiera un escalofrío en la espalda. Las empleadas domésticas siempre tienen algún problema personal, siempre hay alguna tragedia familiar, hijo enfermo, pariente internado, cuenta de luz atrasada, vecino que necesita ayuda. Siempre hay una excusa dramática para pedir adelanto de salario o día libre extra. La frialdad absoluta en su voz, la total y completa falta de empatía humana, hizo que don Carlos apretara los puños con tanta fuerza sobre la mesa que los nudillos se le pusieron blancos. Disculpa, Laura, ¿estás diciéndome seriamente que un niño de 5 años con fiebre alta desde hace 3 días seguidos es una excusa inventada? ¿Que una madre desesperada que no puede llevar a su hijo al médico está mintiendo para engañarnos? Doña Laura suspiró dramáticamente, impaciente, tomando un largo sorbo de vino como si la conversación fuera un fastidio innecesario. Carlos, estás siendo completamente ingenuo y sentimental. No conoces a esa gente como yo la conozco después de años lidiando con empleados domésticos. Si empezamos a resolver problemas personales de la empleada, simplemente no va a tener fin. Mañana es el hijo enfermo, después es la madre internada, después el primo desempleado. Huelen nuestra bondad y de inmediato se aprovechan de la situación. Nuestra bondad. Don Carlos se levantó bruscamente de la silla, que arrastró en el suelo de mármol italiano con un sonido agudo e irritante. Caminó hasta la enorme ventana, mirando el jardín impecablemente cuidado, la piscina de borde infinito que rara vez usaban, el espacio inmenso y lujoso que tenían solo para ellos tres. ¡Qué bondad, Laura! ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a Rosa si estaba bien de salud? ¿Cuándo fue la última vez que la trataste como un ser humano con sentimientos y no como una máquina de limpiar? Yo la trato con absoluto profesionalismo, se defendió doña Laura, subiendo un tono defensivo en la voz. Pago el salario rigurosamente en día. Nunca he atrasado ni un centavo. Doy días libres cuando es realmente necesario. No me pongo a regañar por tonterías todo el tiempo. Días libres cuando es necesario. Don Carlos se volvió bruscamente para enfrentarla, los ojos brillando de rabia mal contenida. Ella trabajó en Navidad el año pasado, Laura. En Navidad. Mientras nosotros estábamos aquí cómodamente con toda la familia, abriendo regalos caros, comiendo pavo importado y bebiendo champán francés, ella estaba lejos de su hijo pequeño, sirviendo nuestra cena de gala. Lavando nuestra vajilla sucia, limpiando nuestro desorden festivo. Doña Laura se puso visiblemente roja, pero mantuvo la postura defensiva y desafiante. Ella se ofreció espontáneamente para trabajar en Navidad. Yo no le puse una pistola en la cabeza, no la forcé a nada. Dijo que necesitaba el dinero extra de las horas extras y se ofreció voluntariamente. Claro que no la obligaste directamente. Don Carlos volvió a la mesa, apoyando las dos manos en ella e inclinándose hacia adelante de forma intimidante. Solo hiciste ese comentario aparentemente inocente sobre cómo la Navidad iba a ser corrida y complicada, sobre cómo habría mucha gente importante, sobre cómo sería fundamental tener ayuda extra. Y ella, que necesita desesperadamente el dinero adicional y vive con miedo constante de ser despedida, naturalmente se ofreció. Manipulaste la situación perfectamente, sin necesidad de ensuciarte las manos con una orden directa. El silencio que siguió fue pesado y denso, cargado de acusaciones no dichas y verdades incómodas, flotando en el aire como humo tóxico. Doña Laura terminó el vino restante de un solo trago y encaró a su marido con los ojos brillando de rabia e indignación. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Carlos? ¿Que me disculpe de rodillas de forma humillante? ¿Que me vuelva la mejor amiga íntima de la limpiadora? ¿Que olvide por completo la jerarquía social que siempre ha existido? Quiero que seas humana, respondió él, la voz baja pero cargada de una firmeza inquebrantable que ella rara vez veía.
Quiero que veas a Rosa como una persona real, no como un objeto útil que limpia tu suciedad. Quiero que entiendas que ella tiene una vida propia, tiene problemas reales, tiene un hijo que la necesita y quiero que las cosas cambien radicalmente en esta casa, empezando inmediatamente. Doña Laura cruzó los brazos, desafiante. A partir de mañana, Rosa va a trabajar de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Tendrá todos los domingos libres de forma estricta, sin excepción, sin esos comentarios sutiles y manipuladores sobre cómo sería conveniente que pudiera aparecer. El salario va a aumentar a 3.000 pesos mensuales y vamos a pagar un plan de salud completo para ella y para su hijo. Doña Laura se levantó tan bruscamente que tiró la silla hacia atrás, que golpeó el suelo con un estruendo fuerte. ¿Te has vuelto completamente loco? 3.000 pesos mensuales para una empleada doméstica sin estudios universitarios? Carlos, eso es más de lo que mucha gente con carrera gana trabajando en una oficina. ¿Quieres que pague un sueldo de ejecutiva a alguien que limpia baños? Ella merece cada centavo de ese valor, rebatió don Carlos sin dudar ni un segundo. Cuida meticulosamente toda nuestra casa, prepara nuestra comida todos los días, cuida de nuestro hijo cuando no estamos cerca. Está aquí religiosamente todos los días, haciendo que nuestra vida funcione perfectamente, permitiéndome trabajar tranquilo sabiendo que todo está bajo control y que tú tengas tiempo libre para tus amigas. Tus almuerzos sociales, tus compras en el centro comercial, y ni siquiera sabemos el nombre completo de su hijo. Yo sé cómo se llama, mintió doña Laura descaradamente, pero la hesitación evidente en su voz la delató por completo. El segundo de pausa antes de responder la entregó. Don Carlos negó con la cabeza, con una tristeza profunda. No lo sabes, Laura. ¿Y sabes por qué no lo sabes? Porque nunca preguntaste, porque nunca te importó lo más mínimo, porque para ti ella es completamente invisible. Solo existe cuando necesitas algo específico. Se llama Santiago. Tiene 5 años, cumple años en agosto y casi desarrolla una neumonía grave porque su madre tenía miedo de faltar un solo día al trabajo. Doña Laura comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro de la sala, los tacones altos golpeando el mármol con fuerza y ritmo irritado, las manos gesticulando de forma descontrolada. ¿Y si simplemente no estoy de acuerdo con todos estos cambios? ¿Y si creo que estás siendo completamente ridículo, sentimental e irresponsable financieramente? Don Carlos la miró directamente a los ojos, sosteniendo la mirada sin parpadear, sin desviar, con una determinación férrea. Entonces vas a tener que hacer una elección definitiva entre tu conveniencia egoísta y hacer lo moralmente correcto. Y dependiendo de la elección que hagas, voy a tener que repensar seriamente si todavía quiero seguir viviendo en esta casa, en este matrimonio, en esta vida que construimos juntos. La amenaza quedó suspendida en el aire, como una bomba a punto de explotar, real y concreta. Doña Laura se detuvo de golpe y encaró a su marido, los ojos abiertos de shock genuino. ¿Me estás dando un ultimátum matrimonial? ¿Me estás amenazando con divorcio por causa de una empleada doméstica? No es por ella específicamente, explicó don Carlos, la voz cansada pero firme. Es por nosotros, por lo que nos hemos convertido a lo largo de los años, por lo que yo me convertí sin darme cuenta. Te estoy dando una oportunidad de volver a ser las personas que éramos cuando nos conocimos y nos enamoramos, cuando tú te importaban genuinamente los demás, cuando tenías compasión natural. Cuando veías a las personas como personas. Doña Laura se sentó de nuevo, más despacio esta vez, como si el peso de las palabras de él la hubiera aplastado físicamente. Por algunos minutos largos y tensos, quedaron en silencio absoluto, solo el sonido del reloj antiguo de pared llenando el vacío emocional entre ellos. No sé cómo ser diferente de lo que soy, dijo ella finalmente, la voz más baja, casi un susurro vulnerable. Fui criada exactamente así, Carlos. Mi madre siempre decía categóricamente que teníamos que mantener distancia social, que mezclar lo personal con lo profesional solo trae problemas y confusión, que gente de esa clase económica no es confiable.
Don Carlos se acercó y tomó sus manos sobre la mesa, sintiendo lo frías y temblorosas que estaban. Entonces aprende conmigo ahora. Aprende observando a Mateo. ¿Viste cómo trató a Rosa en la plaza hoy? Con total naturalidad, con cariño genuino, sin pensar ni por un segundo en clase social o jerarquía. Solo vio a una persona triste que necesitaba ayuda y quiso ayudar. Doña Laura respiró hondo, mirando sus propias manos entrelazadas con las de su marido. Está bien, Carlos. Vamos a intentarlo a tu manera, pero si todo esto se convierte en un descontrol, si ella empieza a aprovecharse de la situación, voy a tener que decir que te lo advertí desde el principio. Justo y comprensible, concordó don Carlos. Pero vas a descubrir que no va a haber ningún problema. Va a ser exactamente lo contrario de lo que temes. A la mañana siguiente, Rosa llegó a la casa de los Montegro a las 10 de la mañana, puntualmente como siempre había sido su costumbre inquebrantable, pero esta vez sin esa carrera desesperada y estresante. Sin haber despertado a las 4:30 de la madrugada. Había podido desayunar tranquila con Santiago. Lo había visto tomar el antibiótico sin prisa. Había arreglado la casita con calma. Había conversado algunos minutos con doña Consuelo sobre los cuidados necesarios. Estaba nerviosa, el corazón latiéndole acelerado, llevando las facturas organizadas en una carpeta de plástico, pero también estaba diferente, más ligera, como si un peso enorme hubiera sido finalmente retirado. Don Carlos la recibió personalmente en la puerta principal, algo que nunca había sucedido en 2 años completos de trabajo. Generalmente ella entraba por la puerta de servicio, por la cocina, invisible y silenciosa como siempre. Buenos días, Rosa. ¿Cómo está Santiago hoy? Mejor, gracias, don Carlos. La fiebre bajó bastante durante la madrugada y consiguió desayunar hoy. Comió 2 rebanadas de pan con mantequilla y tomó un vaso de leche. Hacía días que no comía bien. Qué bueno. Me alegra mucho saberlo. Pasa, por favor. Vamos a conversar en la sala. Fueron a la sala de estar, esa sala enorme y lujosa que Rosa limpiaba meticulosamente todos los días, pero donde nunca se había sentado. Doña Laura ya estaba allí, sentada elegantemente en el sofá de cuero italiano, una taza de café fino en sus manos perfectamente manicureadas. Saludó a Rosa con un gesto seco pero no hostil, lo que ya representaba un avance considerable. Buenos días, Rosa, dijo doña Laura, y había un esfuerzo visible en su voz, como si estuviera intentando conscientemente ser diferente, pero aún no supiera exactamente cómo. Buenos días, doña Laura, respondió Rosa, sentándose con cuidado en la punta de la poltrona cara, todavía incómoda. Don Carlos tomó las facturas y examinó los valores con atención. 730 pesos en total, dijo, sacando la billetera y contando el dinero. Aquí tienes 1.000 pesos en efectivo. El resto guárdalo para comprar lo que Santiago necesite durante el tratamiento, frutas, vitaminas, alimentación especial, cualquier cosa que ayude en la recuperación. Rosa miró el dinero, luego a don Carlos, luego a doña Laura, esperando algún signo de que aquello era una trampa. Don Carlos, no puedo aceptar tanto dinero. El señor ya me ayudó mucho más de lo que debería. Puedes y debes aceptarlo. No es un favor, Rosa. Es mi obligación. Es lo correcto. Y hay muchos más cambios importantes. Como conversamos ayer, tu nuevo salario será de 3.000 pesos al mes. Horario de trabajo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los domingos libres obligatorios, sin excepción. Y vamos a tramitar inmediatamente la inclusión de ustedes dos en nuestro plan de salud empresarial. Rosa se quedó completamente sin palabras, la boca abierta, los ojos muy abiertos. Miró a doña Laura, esperando algún signo de desaprobación, pero la mujer solo asintió. Es verdad, dijo doña Laura, la voz aún un poco rígida, pero intentando ser amable. Mi marido cree que mereces mejores condiciones de trabajo. Y yo estuve de acuerdo con él.
Rosa comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas que corrían sin parar, mojando el uniforme. Cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando, todo el estrés acumulado finalmente encontrando una salida emocional. Gracias, susurró entre sollozos. Gracias por darme una chance real, por ver que soy persona, que tengo un hijo, que tengo vida propia. Gracias por no tratarme como invisible. Don Carlos le extendió un pañuelo. Rosa, no estás ganando una chance o un favor especial. Estás recibiendo exactamente lo que siempre mereciste desde el primer día. La diferencia es que ahora finalmente logramos verlo y te pedimos disculpas sinceras por haber tardado tanto tiempo. En los días y semanas siguientes, la rutina de la casa cambió por completo. Rosa llegaba a las 10 de la mañana después de desayunar con Santiago, de ayudarlo a prepararse para la escuela, de llevarlo hasta la puerta. Trabajaba con tranquilidad, sin esa ansiedad terrible de quien necesita hacer todo corriendo. Salía a las 4 de la tarde a tiempo de recoger a su hijo, de ayudarlo con la tarea, de preparar la cena con calma. Doña Laura, inicialmente resistente e incómoda, se fue adaptando poco a poco. Descubrió que podía preparar el desayuno sola, que poner café en la cafetera no eran tareas imposibles y, muy lentamente, comenzó a conversar más con Rosa, no solo para dar órdenes, sino para saber genuinamente cómo estaba. Una tarde, 2 semanas después de aquel encuentro transformador en la plaza, don Carlos llegó a casa más temprano y encontró una escena que jamás habría imaginado. Mateo estaba en la sala, jugando animadamente en el suelo con otro niño. Un niño flaco, de piel morena, cabello negro cortado muy corto, que reía fuerte mientras empujaba carritos de juguete por la alfombra. «Papá», gritó Mateo. «Este es Santiago. Vino a jugar conmigo». Rosa trajo a Santiago después de la escuela. Don Carlos miró al niño, que se detuvo y se puso tímido, encogiéndose. Ese miedo instintivo que los niños pobres desarrollan cerca de personas ricas. «Hola», dijo Santiago bajito. «Hola, Santiago», respondió don Carlos, agachándose para quedar a la altura de los dos. «Un placer conocerte finalmente en persona. Tu mamá habla mucho de ti, dice que eres muy inteligente y estudioso». «Ella también habla del Señor», dijo Santiago, relajándose un poco. «Dice que usted es bueno, que nos ayudó cuando yo estaba muy enfermo». Rosa apareció rápidamente, nerviosa. «Disculpe, don Carlos». Mateo insistió tanto para que Santiago viniera a jugar. «Si es problema, nos vamos ahora mismo». «No es ningún problema», interrumpió don Carlos. «Es genial. Es perfecto. Mateo necesita amigos, necesita jugar con otros niños. Quédense completamente a gusto». Doña Laura bajó las escaleras en ese momento, atraída por las voces, y se detuvo al ver a Santiago allí. Por un instante tenso, don Carlos pensó que iba a reclamar, pero algo diferente ocurrió. «Tú debes ser Santiago», dijo doña Laura, acercándose despacio. «Soy la mamá de Mateo. Él ha hablado mucho de ti». Santiago se levantó educadamente. «Buenas tardes, señora. ¿Ya estás mejor de la garganta?» «Sí. Gracias. Mi mamá dijo que usted y el señor ayudaron mucho». Doña Laura miró a Rosa y algo se movió dentro de ella, algo que había estado dormido. «No hice nada extraordinario», dijo, pero había algo diferente en su voz, algo más suave, más humano, más verdadero. Esa noche, después de que Rosa y Santiago se fueran cargando una caja de juguetes que Mateo insistió en regalar, don Carlos y doña Laura cenaron en silencio por algunos minutos. El ambiente estaba más ligero. Mateo hablaba sin parar sobre su amigo, sobre lo rápido que era Santiago en las carreras de carritos, sobre cómo habían construido una ciudad entera con bloques. «No tiene muchos juguetes en su casa», comentó Mateo. «Dijo que solo tiene 2 carritos y algunos libros, pero sabe inventar juegos muy divertidos con cajas de cartón y tapas». Doña Laura miró a su hijo, luego a don Carlos, pensativa.
Parece un niño muy educado e inteligente. Rosa lo ha educado muy bien, considerando todas las dificultades. Es verdad, concordó don Carlos. Y es extremadamente inteligente. Rosa dijo que aprendió a leer solo antes de los 5 años, solo observando letreros en la calle y preguntando qué significaban. Doña Laura se quedó pensativa. Carlos, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, siempre. ¿Qué sientes exactamente cuando miras a ese niño, cuando lo ves jugando aquí con nuestro hijo? Don Carlos pensó con cuidado. Siento que él podría ser cualquier niño. Podría perfectamente ser Mateo si nosotros hubiéramos nacido en circunstancias completamente diferentes. Y siento una responsabilidad profunda de ayudar, de hacer una diferencia concreta, de usar lo que tenemos para mejorar la vida de quien lo necesita, de no dejar que su potencial se pierda solo porque su madre no tiene recursos económicos. Doña Laura asintió lentamente. Nunca lo había pensado de esa forma. Siempre creí que cada uno nacía en su lugar y debía quedarse allí. Los lugares pueden cambiar, Laura, y nosotros tenemos el poder de ayudar en ese cambio. Los meses pasaron y la dinámica siguió transformándose. Santiago se convirtió en una presencia constante, viniendo a jugar con Mateo 3 veces por semana. Rosa, más segura, comenzó a abrirse, contando sobre sus sueños de estudiar, sus miedos, su historia de vida. Doña Laura fue dejando atrás la frialdad y descubriendo que le gustaba la casa más viva. Un día, 6 meses después, don Carlos llegó a media tarde y encontró a doña Laura y Rosa en la cocina trabajando juntas. Había harina esparcida en la encimera. Conversaban y reían con naturalidad. ¿Qué están haciendo? Rosa me está enseñando a hacer ese pastel de pollo que a Mateo le encanta, respondió doña Laura, con un delantal sucio. Siempre quise aprender a cocinar platos caseros, pero pensaba que era muy complicado. Don Carlos observó a las dos mujeres, tan diferentes, pero unidas por algo mayor que él había ayudado a construir, convivencia respetuosa, humanidad genuina, amistad verdadera que trascendía barreras sociales artificiales. 2 años después de aquel encuentro transformador en la plaza, la vida estaba completamente diferente. Rosa había terminado la secundaria y estaba haciendo un curso técnico de enfermería, financiado por don Carlos. Santiago estudiaba en la misma escuela privada que Mateo, con beca completa que don Carlos había conseguido con el director. El niño era brillante, sacaba las mejores notas del curso y soñaba con ser médico para ayudar a niños pobres como él había sido. Doña Laura había descubierto el placer de ser una madre presente y participativa, e incluso organizaba bazares benéficos para ayudar a otras familias necesitadas. Don Carlos había encontrado un propósito mayor que solo acumular dinero, hacer una diferencia real y concreta en la vida de las personas. En una tarde de domingo soleada, todos estaban reunidos en el jardín de la casa. Don Carlos hacía asado. Doña Laura y Rosa preparaban ensaladas en la cocina exterior. Mateo y Santiago corrían por el césped con el perro callejero que habían adoptado juntos. La escena era la de una familia genuinamente feliz, unida no por sangre, sino por elección consciente, respeto mutuo y amor verdadero. «¿Sabe?», dijo Rosa, acercándose a don Carlos mientras él volteaba la carne. «Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así». «¿Cómo así?» «Digna, respetada, con esperanza real de un futuro mejor». Cuando me despertaba a las 4:30 de la madrugada para tomar el autobús, pensaba que mi vida sería siempre así: trabajo, cansancio, miedo, más trabajo. Había renunciado completamente a mis sueños. Don Carlos miró a los niños, jugando juntos, sin ninguna barrera entre ellos. Solo 2 niños siendo niños. Miró a doña Laura riendo genuinamente, algo que no veía desde hacía años. «Tú cambiaste nuestra vida tanto como nosotros cambiamos la tuya, Rosa. Nos enseñaste qué es lo que realmente importa, nos hiciste ver más allá de nuestras paredes cómodas». Rosa sonrió, los ojos brillando. «La verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria,
sino en la capacidad de compartir y transformar vidas. Ustedes me devolvieron mi dignidad y le dieron un futuro a mi hijo. Eso no tiene precio. Don Carlos sintió los ojos humedecerse. Siempre vamos a ser familia. No importa qué pase, Santiago es como un segundo hijo para mí. Verlo crecer, estudiar, soñar, eso vale más que todos mis negocios juntos. Y Mateo es como un hermano para él. Van a crecer juntos, van a ser amigos para toda la vida, van a apoyarse en los momentos difíciles. Doña Laura se acercó con una fuente de ensaladas. ¿De qué están hablando con esa cara de llanto? Vamos, la comida está lista y estos niños están hambrientos. Estamos hablando de cómo la vida da vueltas inesperadas, respondió don Carlos, abrazando a su esposa por el hombro. Y de cómo tuvimos suerte de encontrarlos. Suerte y mucho sentido común también, corrigió doña Laura, guiñando un ojo a Rosa. Ahora vamos a comer antes de que se enfríe. Niños, vengan a lavarse las manos. Mateo y Santiago corrieron hacia el grifo, riendo fuerte, empujándose en broma. Don Carlos observó la escena con atención absoluta. La luz dorada del sol poniente iluminaba el jardín impecable. Las risas de los niños llenaban el aire. El olor de la carne asada se mezclaba con el perfume de las flores. Era un momento perfecto de felicidad genuina. Recordó la soledad que sentía antes, incluso rodeado de lujo, la frialdad que había entre él y doña Laura, la distancia que mantenía de su propio hijo, y la comparó con la plenitud que sentía ahora. Rodeado de personas que amaba y que lo amaban de vuelta, no por el dinero, sino por la persona en la que había elegido convertirse. En ese momento perfecto, rodeado de amor genuino y la alegría pura de niños jugando, don Carlos finalmente entendió el verdadero significado de todo lo que había aprendido. Alzó su vaso de jugo natural que Rosa había preparado y dijo con la voz cargada de emoción sincera. No es lo que guardamos en las bóvedas lo que nos hace verdaderamente ricos, sino la capacidad de extender la mano y transformar la vida de alguien que lo necesita. La mayor herencia que puedo dejarle a mi hijo no son mis edificios, mis autos importados ni mi dinero en la cuenta bancaria, sino el ejemplo vivo de que el amor al prójimo, la compasión genuina y la justicia social son las únicas construcciones que realmente duran para siempre, que trascienden generaciones y transforman el mundo a nuestro alrededor. Y con eso, la historia llega a su fin, un cierre hermoso, emotivo y lleno de esperanza. Si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete a nuestro canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte las próximas historias.